Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno que están una vez más aquí con nosotros, acompañándonos en esta transmisión. Estamos reunidos a través de este medio para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos muy contentos porque nos da la oportunidad de estar aquí, de que los cultos se puedan seguir llevando a cabo. Y qué mejor que por esta transmisión en estos tiempos, hermano. Le invito a que comparta esta transmisión si usted puede, a que mencione a algún amigo, hermano, familiar que usted quiera que vea esta transmisión. Le aseguro que el día de hoy Dios tiene algo para su vida. Dios tiene una palabra perfecta para su vida. En esta hora vamos a alabar su nombre. Le invito a que entone estos hermosos cantos que hemos preparado para Dios, que los entone con nosotros. Le invitamos a que se goce juntamente con nosotros. Amén. Rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Ahora dígale, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Él es el que gobierna sobre nosotros, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Soy
adoramos, Señor. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a adorar su nombre. Él es digno, Él es santo, y en esta hora le entonamos estos hermosos cantos de adoración a Él. Cierre sus ojos y dele gracias. Señor, tú has sido bueno. Me has guardado, Señor. Tú eres bueno, Señor, te adoramos. Hoy hemos venido a exaltar tu nombre. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres digno. Cante con nosotros. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Nuestra alabanza al que en el trono está. Podemos cantarlo una vez más. Dígale: digno. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dígale: santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. Fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Puedes decir una vez más. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Cántele una última vez. Santo, santo, santo.
creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Este es mi deseo, honrarte, honrarte a ti, oh mi ser, todo mi ser, te adoro a ti. Todas mis fuerzas yo te alabaré, te alabaré. Tú eres mi adoración, eres tú. Hoy desde casa te rendimos nuestro ser, dígale, hermano. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Y una vez más. Este es mi deseo, honrarte, honrarte a ti. Con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, te alabaré. Mi adoración eres tú, solo tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, solo a ti yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una alegría nuevamente poder llegar ante ustedes y llevarles estas preciosas alabanzas que esperamos sean de motivación para su vida, pero también que crean
podamos crear esa atmósfera de revelación de la palabra de Dios en nuestra vida. Esta introducción que hacemos siempre, hermanos, de cantarle, de adorar a Dios a través de estas bellas alabanzas, es para ir sintonizándonos, para ir aplicándonos, para recibir el mensaje de Dios. Lo que podemos ofrecerle a Dios es a través de estos cánticos, un corazón agradecido, un corazón de júbilo y de alegría para expresarle nuestra adoración a nuestro Dios. Dios bendiga a los muchachos del grupo que hacen un esfuerzo extraordinario para brindarnos este momento, hermanos, tan importante en nuestra vida como es la adoración y la alabanza a nuestro Dios. Hoy quiero llevarles, hermanos, a reflexionar sobre un tema muy sencillo, pero que es elemental en este tiempo que estamos viviendo, y es la manera por la cual podemos agradar a Dios. Y quiero hablar un poquito acerca de la fe. Pudiéramos hablar de la naturaleza de la fe, pudiéramos hablar de cómo podemos fortalecer nuestra fe, pero yo quisiera llevarlos a caminar un momento, hermanos, sobre este tema, la manera por la cual podemos agradar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo con el propósito, hermanos, de agradar a Dios. No se trata de quedar bien con los demás o de aparentar ser lo que no somos, sino que debemos agradar a Dios en lo más sencillo, pero debemos ser muy prácticos en esto que es importante en nuestra vida como creyentes. Y quiero que vaya conmigo a un pasaje de la Escritura que pues todos conocemos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Hay una lectura desde el verso 4 en adelante, pero yo quisiera sintetizar y leer solamente el verso 6, que todos lo conocemos de antemano, todos sabemos, pero hay un personaje que se lee en el verso 4 que dice: por la fe Abel ofreció a Dios, dice, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún por ella. Y después se pasa a otro personaje que nosotros conocemos, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aterrizo con el verso 6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar, hermanos, siguiendo este formato de siempre, para no perder esta buena costumbre de pedirle siempre a Dios de su ayuda. Padre, te damos gracias por este momento de poder meditar en tu palabra. Tu palabra es luz en nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos alimenta en nuestra vida espiritual, y queremos que hables a nuestra vida. Necesitamos una orientación en estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir. Es importante, Señor, que tu presencia se haga sentir entre nosotros de una manera especial para poder avivar nuestra fe y para poder fortalecer la confianza que tenemos en tu palabra viva. Ayúdanos en todo. Espíritu Santo, guíanos en todo lo que vamos a tratar el día de hoy,
y bendícenos con tu presencia maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te lo imploramos. Amén. A la luz de esta palabra, hermanos, que ya hemos leído, yo quisiera llevarlos a meditar sobre este tema acerca precisamente de la manera por la cual nosotros podemos agradar a Dios. Tendría que empezar precisamente señalando algo que es fundamental, que nuestra fe, hermanos, como creyentes, es esencial. Eso es lo primero que tendríamos que enmarcar en este día, que nuestra fe es esencial. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es importante la fe? Bueno, porque la fe nos proyecta a la eternidad. La fe también, hermanos, nos alienta en cada etapa de nuestra vida. No podemos negar que todos los días enfrentamos una guerra espiritual. Tenemos una guerra mental, tenemos una guerra física por sobrevivir, pero la fe nos alienta. Pero también la fe nos da éxito. La fe nos ayuda precisamente a obtener de Dios lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros buscamos de parte de Dios. Y es importante, mis hermanos, que nosotros no desviemos nuestro caminar con Dios. Por nada debemos nosotros desviarnos en nuestro caminar con Dios. Es importantísimo que nosotros caminemos en ese, le he llamado yo, en ese compás de lo que es la voluntad de Dios. La fe, mis hermanos, no es algo incidental, sino que es algo, la fe es algo que es esencial. Es importante nuestra fe. Un gran predicador del siglo pasado, o hace muchos años, este gran predicador Carlos Spurgeon dijo: poca fe llevará nuestra alma al cielo, pero la mucha fe traerá el cielo a nuestra alma. Y es interesante cuando usted y yo proyectamos nuestra vida a una vida de fe. La vida de fe es una vida de obediencia a Dios. A la luz de esta palabra que hemos leído y que es algo muy conocido para nosotros, hermanos, yo quiero llevarlos a meditar sobre este tema, la manera por la cual podemos agradar a Dios. Miren, hermanos, mientras más cerca estemos de Dios, más fácil será tener fe. Pero cuando nosotros nos alejamos, va a ser muy difícil que podamos nosotros incrementar la fe. Por eso en este tiempo que estamos viviendo, estamos nosotros motivándoles a que lean la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñen la palabra, escudriñen la escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Ese ha sido siempre la situación por la que el ser humano ha estado peleando. ¿Cómo podemos alcanzar la vida eterna? Y la fe nos proyecta a la eternidad. Pero es importante estar cerca de Dios. Y como que nosotros mismos, hermanos, como creyentes, nos identificamos con este tema de la fe y con toda esta serie de personajes que se escriben precisamente en la Biblia y que se anotan muy bien y que cuando los analizamos nos quedamos
sorprendidos de la manera en cómo fueron ellos proyectándose en el caminar con Dios, pero todas las dificultades que tuvieron que enfrentar todos ellos para poder ser nombrados los héroes de la fe. Hay una serie de personajes bíblicos que mucho, hermanos, nos ayudan a fortalecer nuestra confianza en Dios, que a pesar de los momentos difíciles que ellos tuvieron que enfrentar en su generación, sin embargo mostraron una fidelidad a Dios y una confianza en la palabra de Dios, que a pesar de los problemas difíciles, que a pesar de las circunstancias, ellos se mantuvieron firmes, confiando en lo que Dios les había dicho y les había prometido. Cuando hablamos de la fe, mis hermanos, tenemos que decir que la fe es una completa obediencia a la voluntad de Dios. Mire, hermanos, hay cosas que nosotros podemos hacer que nos agradan a nosotros y llegamos a pensar que son mejores que lo que Dios nos pide, pero hermanos, a Dios le agrada más la obediencia que lo que nosotros podamos hacer. Ese ha sido el problema. Y ahí está desde el Génesis. Cuando nosotros vamos al capítulo 11 tal vez del libro de Génesis, encontramos cuando aquellos hombres se unieron y dijeron: hagamos una torre, hagámonos una torre que llegue al cielo, para que nos hagamos un nombre, no nos vaya a pasar como esto que ya se vivió anteriormente del diluvio. Queremos hacer, hagámonos una torre y hagámonos un nombre. Ellos querían ser los principales. En cambio, en el Génesis 12 es diferente. Es el lenguaje de Dios cuando llama a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande. Haré de ti un pueblo respetado, un pueblo diferente. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, pero haré de ti una nación grande. Una cosa es lo que nosotros hagamos y otra cosa es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y la fe es esencial, hermanos, para que nosotros podamos realmente agradar a nuestro Dios. Pero también la fe, mis hermanos, tiene dos aspectos que son también fundamentales. Y es reconocer y afirmar. Reconocer y afirmar que Dios es el único Dios verdadero y que es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Sinceramente, yo creo, hermanos, que a todos nos gustaría tener una gran fe. Como que esa ha sido la dificultad con la que nosotros nos enfrentamos casi a diario. Pero el Señor viene a darnos una palabra de ánimo cuando dice: si tuvieses fe como un grano de mostaza. O sea, no se necesita una fe gigante para mover el corazón de Dios. Una fe tan pequeña como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas de las hortalizas. Con eso es suficiente. Pero cuando esa fe se mantiene en la obediencia a Dios, lograremos, hermano, que todo el universo se sincronice y se ponga a nuestra disposición, de tal manera que todo lo que pidamos al Padre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, lo vamos a recibir. O sea, ya no necesitamos nosotros hacer cosas extrañas, raras, sacrificios, porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto. Y el camino está listo para nosotros. Por eso es importante que nosotros analicemos bien cómo está nuestra vida
en cuanto a la fe. Porque la fe, amados hermanos, nos hace tener confianza en su palabra viva. Por ejemplo, miren, hermanos, la Biblia está saturada de hombres y de mujeres de fe que nos dejaron a todos nosotros una excelente cátedra sobre lo que es tener confianza en Dios. Los 4 evangelios, por cada uno de esos evangelios hay historias maravillosas que quedaron ahí plasmadas y que muchos nos alimentan a nosotros y que muchos nos ayudan para caminar en el perfil de lo que es el verdadero creyente. Y por ahí en esos 4 evangelios desfilan un buen número tanto de hombres como de mujeres que nos asombraron por tener la fe necesaria para poder obtenerle de Dios lo que tanto ellos anhelaban. Pudiéramos mencionar la fe de la mujer sirofenicia, que después de haber sido humillada, ignorada, de haber sido ofendida públicamente, mas sin embargo ella permaneció porque le habían dicho que Jesús tenía la solución para su problema y no se salió de ese perfil. Cuando ella le ruega y le clama y le dice: Señor, solo tú me quedas, solo tú puedes ayudarme, socórreme, porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, de los poderosos, de los que merecen todo esto. Pero Señor, yo quiero solo una migaja de esa misericordia. Y ahí el Señor la exalta hasta lo sumo y nos da el Señor una cátedra maravillosa de lo que es la fe y la misericordia, sincronizados en el esfuerzo, en el sacrificio. Y Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y dice la Escritura: y su hija fue sanada en aquella hora. Pudiéramos hablar también de el ciego Bartimeo. Toda esa historia nosotros la hemos tratado muchas veces, pero el Señor termina aterrizando en el desenlace final de esta experiencia cuando le dice: Bartimeo, es tu fe la que te ha sanado. Es precisamente, amados hermanos, del por qué es necesario que nosotros incrementemos nuestra fe y que podamos ser agradables a Dios. Pero uno de los personajes que sobresalen, hermanos, en toda la historia de la humanidad y en toda la Biblia es nada menos que el que ustedes ya conocen como Abraham. Por eso es considerado el padre de la fe. Miren, hermanos, en la universidad de la vida hay una serie de diplomados que son muy necesarios y que son esenciales. Es más, son inevitables llevarlos, tales como el sufrimiento, el sacrificio y la soledad. Y aunque todos estos son inevitables, porque todo esto lo vivieron estos héroes de la fe, como nos lo dice el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, sin embargo, nuestra fe es la que nos dará la fortaleza, nos dará la fuerza necesaria para poder continuar nuestro caminar con Dios. Hubo momentos difíciles para Abraham, que es el padre de la fe. Hubo momentos difíciles para Moisés, donde quiso mejor retirarse, dar paso atrás, pero la fe, la obediencia a la palabra de Dios lo impulsaron a continuar hasta terminar la tarea que Dios le había encomendado. Por eso esta carta a los Hebreos, hermano, en este capítulo 11 hay una lista maravillosa de grandes maestros, de grandes doctores de la fe, que sin lugar a duda nos ayudarán a entender que nuestro deber principal
es creer en Dios con todo nuestro corazón. Es precisamente ahí donde nosotros podemos encontrar toda esta enseñanza maravillosa. Por eso decimos que nuestra fe, mis hermanos, es esencial. Y aunque la fe es esencial y es fundamental en nuestra vida, la fe, mis hermanos, es como una tarjeta de crédito. Aunque tenga mucho dinero en el cual podemos disponer, sin embargo, es esencial y muy necesario activarla. Si usted no activa la tarjeta, usted no podrá disponer de todos los beneficios que ella le ofrece. Hay gente que dice, pues yo tengo fe, pero actívala. Actívala. Quizá conoces todas las definiciones de fe, pero te falta activarla. Tienes que marcar, tienes que caminar en obediencia, tienes que sacrificar muchas cosas, tienes que disponerte a caminar precisamente en la voluntad de Dios. Tienes que hacer a un lado las cosas que son tuyas y caminar en lo que Dios te ha puesto para que dependamos de Él al 100%. En segundo lugar, hermanos, la incredulidad es el origen de todos los pecados. La incredulidad es el origen de todos los pecados. Si usted quiere servir, si usted quiere honrar a Dios, nuestro principal objetivo es creer en Dios. ¿Sabía usted, mi hermano, que la principal razón por la cual muchos irán al infierno no es por ser asesinos, ni por ser tiranos, ni por ser adúlteros? Tampoco es por ser mentirosos o por ser malvados, sino que la principal razón por la que muchos serán condenados es por su incredulidad. Si leemos ahí en San Marcos capítulo 16, verso 16, dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. No dice que serán condenados por su pecado, sino porque, hermanos, el pecado del hombre fue resuelto en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer es creer. Por eso nos dice claramente el Señor que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El principal problema es la incredulidad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice la Escritura, será condenado. San Juan en el capítulo 3, en el versículo 18 nos escribe: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso decimos, hermano, que la incredulidad es el origen de todos los pecados. Y yo conozco, aunque usted no lo crea, muchos hermanos que vienen a la iglesia que tienen diplomado en incredulidad. Saben todo, pero no creen. Por eso viven una vida de mal testimonio. Por eso viven una vida de apariencia. Viven una vida de signos de interrogación. Porque como que no nos ha caído a nosotros, como decimos el 20, como que no nos ha iluminado la palabra de Dios. Y yo observo, hermanos, que hay más incrédulos dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Y eso es más peligroso, porque el diablo los ha cegado y los ha engañado. La Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, este ya será condenado. Hermanos, la incredulidad
es el origen de todos los demás pecados. Adán y Eva pecaron porque no le creyeron a Dios. Y ese es el principal problema con el que nosotros luchamos constantemente. Y Pablo lo entendió así, el gran apóstol. Miserable de mí, porque lo que no quiero hacer es lo que hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Hay una guerra dentro de mí. Pero Dios nos ha dado la solución y envió al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero es fundamental, mis hermanos, creer. Nuestra vida como creyentes se fortalece en la fe. Hebreos 11:38 dice: mas el justo vivirá por fe. Todos los héroes de la fe, mis hermanos, batallaron para tener éxito. Batallaron para poder cumplir con su propósito en la vida. Nada les fue fácil. Pero su fe los proyectó, porque fueron obedientes y fueron pacientes en cuanto al llamado de Dios. Es importante la obediencia, pero es importante también elemental la paciencia. Yo estaba analizando un poquito la vida de Salomón, el gran rey Salomón, a quien Dios lo condecoró con muchas bendiciones. Pero hay algo, hermanos, muy misteriosamente manejado por Dios y que fue insertado en las páginas de la Biblia para que nosotros pudiésemos entender la esencia, lo que le agrada a Dios. Dice la Biblia en la historia en cuanto a Salomón, que él tardó 7 años en construir el templo a Jehová. Y quedó tan hermoso que fue una obra de arte, de tal manera que todos venían de muchos lados y se quedaban maravillados con el templo que Salomón construyó. Pero sabe una cosa, que cuando llegamos al punto, pero tardó 14 años en construir su casa. Y uno se dice, bueno, ¿y esto de qué se trata? Pero ¿sabe dónde está el secreto? Que Salomón primero construyó el templo y en segundo lugar construyó su casa. Cuando le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, todas las demás cosas se van añadiendo y podemos hacer lo que queramos. Pero cuando le damos a Dios lo primero, cuando le damos a Dios nuestro corazón, cuando Dios está en primer lugar en nuestra vida, todas las demás cosas que anhelamos se van añadiendo a nuestra vida. Pero es importante, mis hermanos, creer lo que Dios dice en su bendita palabra. No es fácil sacrificar lo nuestro, deshacernos de lo nuestro para entregárselo a Dios. No es fácil, pero cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, en obediencia a su palabra y en fe, Dios se encargará de honrarle. Por eso a Salomón le dice: te daré mucho más. No habrá otro hombre más sabio ni más inteligente que tú en toda la historia de la humanidad. Es más, no habrá otro que tenga más dinero ni más oro que lo que yo te voy a dar a ti. Porque cuando le damos a Dios el primer lugar, como a Dios le agradó precisamente la ofrenda de Abel en lugar de la ofrenda de Caín, fue porque Abel le dio el primer lugar a Dios. Es importante, mis hermanos, creerle a Dios. Estos hombres de fe no les fue fácil, pero su fe los proyectó porque fueron obedientes y pacientes. Vaya conmigo, le voy a dar tiempo para que ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, leamos esto que es importante. En el verso 32, por favor, de la carta a los Hebreos. Desde el verso 32 al 37. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando, y comienza a hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Eran errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, todos ellos fueron hombres que sufrieron, que batallaron, se mantuvieron firmes en la obediencia a Dios. Cuando estos hombres fueron llamados a la escuela de la fe, quizá usted dirá: hermano, yo ya estoy muy viejo, yo ya estoy para hacer el examen final en mi vida. Bueno, pero mire lo que dice la Biblia, que estos hombres, cuando fueron llamados a la escuela de la fe para entrar en la universidad de la fe, Abraham tenía 75 años. Él era un idólatra. Él vivía en Ur de los Caldeos. Después Babilonia, ahora Irak. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado a la universidad de la fe. Noé tenía 500 años cuando fue llamado a construir el arca de la salvación. Pero sabe una cosa, que todos ellos obedecieron la palabra de Dios y todos ellos fueron forasteros y extranjeros. Abraham, dice la escritura, no era un fugitivo ni estaba huyendo de nadie, pero era un extranjero lejos de su hogar, y era un peregrino, pero iba yendo a su hogar, igual que nosotros. Nuestra ciudadanía, mis hermanos, no está aquí. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Pablo dice: donde tenemos una casa cuyo arquitecto es Dios. Por eso nosotros debemos considerar que aquí nosotros somos más que peregrinos, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Es necesario, mis amados hermanos, creerle a Dios, fortalecer nuestra fe en Dios. Ahora, ¿cómo es que podemos incrementar la fe? Escudriñando la palabra, oyendo la palabra y aplicando la palabra. Esa es la dinámica para que nuestra fe se incremente. ¿Dónde y cómo debo aplicar la fe? En las cosas espirituales, sí, pero también en las cosas materiales. Ahora, ¿para qué sirve la fe? Se preguntará usted. Bueno, la fe sirve, mis hermanos, para cancelar toda maldición. Hoy, desgraciadamente, tenemos solución para todo. Para todo tenemos solución, hermanos. Por eso como que ya no buscamos la manera de cancelar esas maldiciones. Toda obra del diablo es cancelada en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Para cancelar toda la fuerza del enemigo. Acuérdese que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, dice Pablo. Pablo está bien direccionado, hermanos, y está bien ubicado cuando detecta contra qué y contra quién es nuestra lucha, y contra él vamos en el nombre de Jesús. Por eso Pablo dice: vístanse de la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo y enfrentarlo y ser más que vencedor. Ahora, es importante la fe, sí, hermano, porque ¿cuál es el alcance de la fe? El alcance de la fe es insospechable, es increíble y es abundante.
Cuando nosotros leemos todos estos cuadros de los evangelios, nos quedamos sorprendidos de aquellos 10 leprosos que le gritaron de lejos, pero Jesús les dice: vayan y preséntense al sacerdote. No me importa de dónde sean, de dónde, qué origen, cuál sea la causa de su pecado. Vayan. Y mientras iban, dice, la lepra desapareció. Ni siquiera lo tocó, ni siquiera lo tocaron, ni siquiera fueron a un lugar a bañarse en el agua del estanque de Siloé. No, mientras iban por el camino, el aire de la palabra de Dios llegó a ellos y quedaron sanos de la lepra, una enfermedad incurable. Pero solo uno regresó. Después hablamos de eso, pero solo uno regresó y ni era judío. Interesante el alcance de nuestra fe. Es increíble lo que podemos obtener a través de la fe. Ahora, en tercer lugar, hermanos, ¿cómo se fortalece nuestra fe? ¿Cómo es que podemos nutrir nuestra fe? Hoy se habla mucho acerca de esta enfermedad del COVID-19. El problema no es el coronavirus, hermano. El coronavirus es una gripita. El problema es el COVID-19. Ese es el problema en esencia. Y dicen que el principal problema donde este se alimenta y brota como hierba en tierra húmeda es la mala alimentación. Ya ve que hay estados ahora que están queriendo prohibir todos los refrescos de gas. Quieren quitar los tacos porque quieren hacer de México un país destacado. Quieren quitar las hamburguesas, imagínense, la barbacoa. Pues ¿dónde vamos a quedar nosotros, hermano? Si es lo que más comemos, lo que menos nos nutre, pero lo que más nos llena. Una coca con plátano de darro. Quedamos, mira, como globo de fiesta de niña de 8 o 10 años. Bien inflados, bien contentos, pero no nutre. Así es lo que está pasando, hermanos, en la iglesia hoy en día. ¿Sabe por qué Dios permitió todo esto que llegara aún a la propia iglesia? No se enoje, hermano, pero es que en la iglesia estaban sucediendo tantas cosas raras que ya las congregaciones competían a ver quién traía al mejor cantante. Dese usted cuenta. Al que hace más show, al que se mueve bonito, al que engaña a la gente para saquearlos. Pero no venimos a agradar a Dios. Ya la presencia de Dios ni siquiera se hacía sentir. A ver quién trae al mejor predicador. Eran show en las iglesias con luces y préndelas y apágalas, y todos con uniforme que parecía un show, como si fueran mundanos. Dice uno, ¿y eso le agradará a Dios, hermano? No, hermano, a Dios ni lo vamos a impresionar, ni lo vamos a impactar. A Dios le impacta y le agrada un corazón contrito y humillado. Por eso Dios permitió que esto nos tocara, para movernos y cribar a su iglesia, porque Él viene pronto por su iglesia. Y es necesario que nuestra fe se mantenga en la dinámica de la palabra, que nuestra fe se mantenga activa en la palabra de Dios. Es necesario activar nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es nuestra fe la que nos va a proyectar hacia la eternidad. Si no hay fe, no podemos, hermanos, alcanzar las estrellas. No podremos alcanzar la bendición de Dios. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Nuestra fe se nutre y se proyecta a través de la obediencia a Dios. Pero debemos tener una fe dinámica, hermanos, no una fe pasiva. Debemos tener una fe activa. Vaya conmigo a Hebreos capítulo número 11, versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero mire, me encanta cuando leo este pasaje y dice: y salió sin saber a dónde iba.
Esa es la fe. Esa es la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ellos hermanos, se abalanzaron. La obediencia es elemental. Es el binomio perfecto que la fe necesita, lo que es la obediencia y el sacrificio. Tenemos que sacrificar lo nuestro, hermanos. Sacrificarlo. ¿Podrá acaso Dios cuidarnos? Dios siempre lo ha hecho y lo hará siempre. Y nuestra fe se fortalece precisamente en lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. El apóstol Pablo dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, mantener avivada nuestra fe. Cuando nosotros vamos a la definición de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de certeza, hermanos, se refiere precisamente que nuestra fe se fundamenta en la fidelidad de Dios. Y se caracteriza por la seguridad de que su verdad es infalible. ¿Cómo vamos nosotros, hermanos, a desconfiar de Dios? Esa es precisamente nuestra fe. Se fundamenta en la fidelidad de Dios. Podemos serle infieles a Dios, Dios permanece fiel. Eso es lo que nos da certeza. Dios tuvo la necesidad de abrir su corazón y decirle al pueblo de Israel a través del profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, le dice. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca nos dará más de lo que nosotros necesitamos, pero siempre nos dará lo que nosotros necesitamos para poder avanzar en su reino. Pero también la fe se fundamenta en la esperanza. Por la fe, mis hermanos, se contemplan las bendiciones que no se perciben con los ojos físicos. Tenemos que confiar, tenemos que tener seguridad de que Él viene. Aunque el presente, hermanos, se observe muchas cosas raras y extrañas, el Señor siempre cumplirá su palabra. Él viene por su iglesia, o Él viene por cada uno de nosotros. Y al cerrar los ojos aquí, nos vamos tranquilos. Yo tuve la bendición de despedir a mis padres, a mi madre, cuando tenía yo 12 años. Ella murió de 32 años y murió cantando. Nosotros, sus 4 hijos que dejó a su lado, cantando y alabando a Dios, porque la muerte es el camino más corto para estar con nuestro Dios. Hay dolor, sí. Hay tristeza también. Hay sufrimiento también. Pero hay la esperanza viva. Esa esperanza en aquel que es fiel a su palabra. Y eso nos da certeza. De tal manera que no hay miedo ni temores en nuestra vida, porque nuestra confianza están puestas en Dios. Pero también hay convicción. El corazón de todos nosotros como fieles está convenido y está convencido de la veracidad absoluta de Dios y de sus promesas. Hermanos, yo no dudo en lo más mínimo que Dios cumplirá su palabra en nosotros. A muchos de nosotros Dios nos ha prolongado la vida, a Él sea la honra y la gloria. Y hemos visto más a algunos de nuestros hijos
que hace años debieron haber muerto en un accidente, en alguna enfermedad, Dios les prolongó la vida. ¿Cómo no adorarle a Dios? ¿Cómo no cantarle a Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Y finalmente el resultado de la fe es el buen testimonio. El buen testimonio es el resultado precisamente de nuestra verdadera fe. Y es maravilloso lo que dice la palabra, cuando dice: de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Pero todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Por eso David, cuando entendió el formato de la fe, que David es otro de los héroes de la fe, él decía y escribe en uno de sus bellos cánticos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para finalizar y cerrar esta temática, hermanos, que nos habla de la manera por la cual podemos agradar a Dios. Miren, hermanos, para tener una vida de éxito en la vida es muy importante, o es fundamental, oír la voz de Dios, porque la voz de Dios nos da dirección. La voz de Dios nos da seguridad. La voz de Dios nos da confianza. La voz de Dios nos da fortaleza. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que estos grandes héroes de la fe, tuvieron que pasar momentos difíciles, muy difíciles, pero la voz de Dios les dio dirección? Dios le habló a Moisés. Dios le habló a través de aquella zarza. Dios le habló a Abraham. Dios le habló a Sara para fortalecer su fe y le dice: prepárate, porque en el tiempo preciso tú darás a luz un hijo. Y aquella mujer ya estaba grande de edad, aunque Sara, hermanos, era una belleza. Dice la Biblia que fue una de las mujeres más hermosas que ha habido en toda la historia de la humanidad. Saraí significa hermosura. Por eso cuando Abraham llegó a Egipto, donde ahí sí valoraban la hermosura de la mujer, Abraham le dijo: diles que eres mi hermana, para que no me vayan a matar, porque dicen que Sara, eso significa hermosura, belleza. Y dice que Dios se presentó a través de ángel para hablar con Sara y animarle, porque, hermanos, la voz de Dios nos da dirección. La voz de Dios nos da seguridad. La voz de Dios nos da confianza. La voz de Dios nos da fortaleza. Es necesario que nosotros mantengamos firme nuestra confianza en nuestro Dios. Es necesario que nosotros mantengamos firme nuestra confianza en Dios. Sea cual sea tu problema ahora mismo, espera en Dios, confía en Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se trata, hermanos, de adivinar lo que Dios desea. Se trata de conocer la voluntad de Dios. Dios le habló al apóstol Pablo, y claramente cuando cayó al suelo, Saulo oyó una voz que desde el cielo le hablaba y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese que nosotros, hermanos, como creyentes en esta generación, como que somos bienaventurados, fíjese. Porque Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la mente de Cristo. Y Dios nos habla a través del Espíritu Santo.
Claro que esto no nos hace más que aquellos héroes de la fe del Antiguo Testamento y aquellos grandes gigantes del Nuevo Testamento de la fe. Cuando nosotros nacimos de nuevo, somos regenerados y recibimos la mente de Cristo. Dice Pablo que recibimos la mente de Cristo. Y cuando nuestro corazón está limpio, hermanos, nuestra mente está transparente. Es decir, que lo que pienso y lo que deseo es precisamente hacer la voluntad de Dios. Pase lo que pase, siempre vamos a luchar, porque Satanás siempre tratará de infundirnos miedo y de inclinarnos a la desobediencia, pero nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe, porque es la única manera por la cual nosotros podemos agradar a nuestro Dios. ¿Quiere orar conmigo ahí donde está? No importa cuál sea su situación. Dígale: Señor, yo quiero conocer tu voluntad en mi vida. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero agradarte solo a ti. Señor, yo quiero que solo tú existas en mi vida, en mi corazón. Dígale con todo su corazón y dígale: Señor, transforma mi vida, regenérame, restáurame, perdóname, Señor, y sálvame. Quiero mantener mi vida avivada en el fuego de la fe, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Esa es la manera en la cual nosotros podemos agradar a nuestro Dios. Es por la fe, porque la fe es esencial. Queremos creer, porque al que cree todo le es posible. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe en tu palabra viva. Esa naturaleza de nuestra fe nos da certeza, nos da esperanza, nos da convicción, y el resultado es maravilloso. Te bendecimos, Señor, y te adoramos con todo nuestro corazón. Escuchemos esta bella alabanza. Aleluya. Si puedes creer, si puedes creer. Mi hermano, no intentemos correr más rápido que Dios, pero sí debemos correr velozmente hacia Dios, pero siempre en su voluntad, haciendo siempre la voluntad de nuestro Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por sintonizarnos. Gracias a este bello grupo de jóvenes que están ayudándonos siempre con la alabanza. Gracias, muchachos. Dios los bendiga, Dios les fortalezca y Dios los exalte por este hermoso esfuerzo que hacen para bendecir a nuestra iglesia donde quiera que nos ven. Desde España nos están viendo también algunos hermanos que nos conocen, así de que
Gracias. Raúl, también gracias por apoyarnos, por ayudarnos en todo. Les invitamos, hermanos, a leer la Biblia, el libro de Proverbios, un capítulo diario. Es importante mantener avivada nuestra relación con Dios. Y en este mes de agosto, que es el mes de la Biblia, leemos el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Lucas, ¿no? Algo así. Mateo, el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de Marcos. Esos dos es la tarea para leer este mes de agosto. Y los invitamos, hermanos, a que nos escuchen todos los días en el programa Una Luz de Esperanza, para llevarles una reflexión de la palabra de Dios, una palabra motivacional de fe. Y el culto también, el programa para los niños el sábado a las 5 de la tarde, también pues tratar de motivar a nuestros niños que aprendan algo nuevo cada semana y de esta manera poder atenderles. Los líderes de nuestra iglesia pues tienen una instrucción muy sencilla, hermanos, pero que es elemental que ustedes lo atiendan y poder estar cerca de ustedes a través de estos medios. Deseamos que Dios les bendiga y gracias a los hermanos que siempre están al pendiente de las necesidades de la iglesia, que siempre están orando, que vienen a orar también entre semanas. Son pocos hermanos, pero este es el formato de Dios, de que se agrada a Dios de aquellos que lo hacen con todo su corazón. Y de verdad agradecemos mucho a Dios la disposición de todos los que envían siempre sus apoyo para el trabajo de la obra en este lugar. Deseamos que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios también abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde en su vida, en su hogar, en sus negocios. Me despido deseando que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. La paz de Dios sea con todos.